Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Un año después de ser coronado, y cuando tenía apenas 10 años, Sion ya tenía listo su prototipo de marine espacial. Llamó a 100 de sus soldados más leales y los condujo a las instalaciones subterráneas donde se encontraba la PCE y la fábrica de producción automatizada del mundo. Utilizando los tanques de su laboratorio, y todos sus conocimientos en biomancia, biología y genética, convirtió a esos 100 soldados en sus primeros hijos. El proceso le tomó un año completo. El emperador de la humanidad no pudo crear a los marines espaciales por sí mismo. Necesitó la ayuda de una científica que anteriormente había trabajado para los tecnobárbaros. Pero el emperador era un farsante. Ya había creado a los custodios, seres 1000 veces superiores a un marine espacial. También era el psíquico más poderoso de la galaxia, y creó 20 semidioses a su antojo. La tecnomancia del emperador le permitía controlar titanes con una simple mirada, y apenas podía imaginarse lo que podría hacer con su biomancia. Su telepatía era inigualable, su visión del futuro y su inteligencia rivalizaban con las de Tseentch, su telequinesis podía arrasar ciudades enteras, y su control sobre la disformidad le permitía desplazarse entre sistemas estelares. Era tan poderoso que se enfrentó a un fragmento de Ctani y ganó. Además, poseía todos los conocimientos de la era oscura de la tecnología. Que el emperador no pudiera crear a los marines espaciales era tan absurdo como ridículo. Él solo quería regalarle una pequeña gloria a la humanidad, como hacía siempre. Deseaba que sus lacayos se sintieran parte de su cruzada, que creyeran que podían hacer algo que él no podía, que pensaran que tenían un lugar en sus planes. Era perfectamente posible que él mismo hubiese manipulado la mente de aquella científica para que tuviera éxito, y luego se deshizo de ella, porque le había otorgado conocimientos que podrían ser usados en su contra. Así actuaba el emperador de la humanidad. Él ya sabía dónde estaban los primarcas. Sabía cuáles serían sus habilidades. Sabía quiénes le serían leales y a cuáles podría descartar, porque eran propensos al caos. Por eso no se esforzó más con ellos. El emperador también conocía las razas más peligrosas que enfrentaría, las guerras más críticas, y sabía lo que perdería y cómo ganaría esas batallas. Sí, era cierto que su visión del futuro se basaba en posibilidades, pero todas, absolutamente todas, eran posibilidades reales. Quizá muy improbables, pero reales. El emperador no iba a ver un futuro en el que existiera una raza Xeno que no existía. La visión del futuro de un psíquico no se basa en su conocimiento, sino en la realidad misma. Lo que sí depende del conocimiento del psíquico es la interpretación de ese futuro. Por eso, el emperador sabía exactamente cómo serían sus primarcas, y diseñó a sus legiones teniendo eso en mente. Casos como los de Conrad Curze y Sanguinius eran prueba de ello. En cuanto a los Xenos, el enemigo más terrible que enfrentaron durante la Gran Cruzada fue un imperio que requirió liberar un fragmento de Ctan en Marte. El emperador también debió haber previsto eso, y solo siguió adelante porque ya sabía de antemano cómo ganaría. Las pérdidas humanas no tenían ningún valor para él. ¿Justicia? Cuando Perturago recibió su legión, ejecutó al 10% de sus hombres por considerarlos débiles. El emperador guardó silencio. No impondría límites a sus primarcas. Eran dioses sin ley ni moral. Si eran justos, bien. Y si no, también. No existía el bien ni el mal en el imperio. Solo existía lo que el emperador deseaba. Era una falsedad viviente. Nada de lo que decía tenía coherencia con lo que hacía. Todo tenía sentido únicamente si se lo veía como lo que realmente era. Un tirano absoluto, con una visión retorcida de cómo debía ser la galaxia, al que no le importaba nadie más que él mismo. Sion sacudió la cabeza. Estaba seguro de que vencería a ese arrogante, porque él sí era lo que el emperador decía ser. El objetivo de Sion sí era unificar a la humanidad. Sí quería traer la paz a la galaxia. Y no se escondería detrás de una fachada falsa de líder misericordioso que actuaba por buena voluntad. Porque su buena voluntad era real. Y no se limitaba a los humanos. Sus motivos también eran claros. No quería el futuro que el emperador estaba construyendo, una guerra eterna, una lucha sin fin. Sion era consciente de que su plan no era perfecto. Sabía que en el futuro seguiría habiendo guerra. Que los dioses del caos siempre serían una amenaza. Que la humanidad, algún día, podría extinguirse. Todos esos eran riesgos conocidos. Siempre lo habían sido. Por eso, lo que él quería hacer no era nada nuevo. Y tampoco lo eran los planes del emperador.
La diferencia fundamental entre los planes de Sion y los del emperador de la humanidad era que los de Sion no requerían que el 100% de la humanidad creyera en ellos, ni siquiera un 50%. En cambio, los del emperador se vendrían abajo si tan solo una pequeña parte de la humanidad dudaba de él. Y eso sin contar a las especies Xenos y a las muchas otras amenazas en la galaxia. Por eso, planes de supremacía similares jamás fueron duraderos en la historia. Lo único que podía pensarse sobre los del emperador era que terminarían en desastre. Y eso, exactamente, fue lo que ocurrió. Conociendo ese futuro, Sion no apoyaría bajo ningún concepto semejante locura. Para ello, necesitaba una fuerza frente a la cual el emperador no pudiera simplemente decir que no. Presentarse ante ese tipo e intentar razonar con palabras no era una opción. La llamada verdad imperial terminaba con el argumento de que el emperador lo respaldaba y con su par de huevos dorados. Sion lo sabía. Por eso, más allá de las palabras, debía convertirse en una amenaza real. Porque no era que ningún primarca se hubiese opuesto jamás a los planes del emperador. La mayor prueba de ello era Lorgar, un primarca trastornado que intentó convencer al emperador de dejar de lado la verdad imperial. La respuesta del emperador: una bofetada en plena cara, frente a toda su legión, y la orden de deshacer todo lo que había hecho. Como si fuese un niño de 5 años. Sion era plenamente consciente de que a él le esperaría lo mismo si llegaba a pensar que el emperador lo escucharía por las buenas, incluso si llegaba a convertirse en uno de sus generales. El emperador de la humanidad era el ser más temible fuera de la disformidad. Y debía ser tratado como tal. Para hacerlo cambiar de opinión, había que demostrarle que no tenía otra opción. Esperar a que ese maníaco cambiara por su cuenta era una tontería que Sion no iba a cometer. Sion lo esperaría armado hasta los dientes, listo para ver si con 2 millones de marines espaciales a sus espaldas también intentaban abofetearlo y mandarlo de vuelta a casa. Miró el primero de los 100 inmensos tanques de cultivo, donde flotaba una de sus creaciones. Este sería el primero entre sus hijos, y en él había invertido más esfuerzo que en ningún otro. No porque fuera más fuerte, sino porque era el prototipo de todos los demás. Como tal, era también el primero en salir de su tanque. El líquido se estaba vaciando, y el cristal comenzaba a elevarse. El supersoldado, al verse libre de los cables y tubos conectados a su cuerpo, dio 2 pasos hacia adelante, salió del tanque y se arrodilló frente a él. Era un hombre alto, musculoso, de ojos azules y cabello dorado. Aunque sus rasgos no eran idénticos a los de Sion, sí llevaba en sí la marca de su creador. Padre, estoy listo para servir a tu gran causa de unificación, dijo el supersoldado con devoción, y Sion pudo percibir su sinceridad. El lavado de cerebro había funcionado. Ahora, si no cometía estupideces como enviarlos a morir sin sentido o tratarlos como basura, su lealtad solo se reforzaría con el tiempo. Bienvenido. Tu nombre será Hyperion. Como el primero de mis hijos, tendrás el honor de guiar mi guardia personal y capítulo de batalla. Serás el primero de los caballeros de Sion, y espero de ti que actúes siempre con honor, y seas justo en tu trato con todos los habitantes del imperio que juntos crearemos. Aunque como caballero noble, tu estatus estará por encima del de los ciudadanos comunes. No me decepciones usando los privilegios que te doy para oprimir o hacer el mal. Porque si lo haces, actuaré con dureza, como tu creador. Puedes guiarte por mi ejemplo, y si alguna vez algo que yo haga te parece injusto, no dudes en preguntarme, dijo Sion. Así lo haré, padre, respondió Hyperion con confianza. Entonces levántate. Comenzaremos tu entrenamiento físico y psíquico. Hay peligros que, como psíquico, debes conocer, dijo Sion. Hyperion, que solo vestía un traje ajustado sin armadura, se puso de pie. Sion se dio la vuelta y comenzó a caminar, guiándolo fuera de la sala de tanques. Hyperion dijo mientras caminaban: como psíquicos podemos tomar el poder de la disformidad para aumentar el nuestro. La disformidad es una dimensión onírica paralela, y como psíquicos, podemos aprovechar su energía infinita para multiplicar nuestro poder cientos, incluso miles de veces. Pero en la disformidad también habitan entes oscuros, miles de veces más poderosos que nosotros, capaces de corromper nuestras mentes, y así comenzó Sion la primera clase teórica de entrenamiento sobre la disformidad. En Hyperion, Sion había vertido todo lo que hasta ahora podía extraer de sí mismo. Eso también evidenciaba cuán lejos estaba aún su poder comparado con el del emperador, quien podía crear primarcas que eran como una obra de arte. Sin embargo, el conocimiento de Sion crecía día a día, al igual que su eficiencia en el uso de sus habilidades.
Además, podía instalar todas estas actualizaciones en sus futuros hijos, quienes ya eran, en ese momento, los psíquicos más poderosos del sistema planetario, preparados para ampliar su alcance y recursos disponibles. De momento, la creación de estos hijos era puramente obra de la biomancia, pero eventualmente, la tecnología para crearlos sin su intervención directa estaría en sus manos. Y un mes después, el resto de los hijos de Sion comenzaron a salir de sus tanques. Medían 2,5 metros de altura y eran expertos tanto en biomancia como en tecnomancia. Eran leales a él, lo que demostraba que el lavado de cerebro había funcionado. Sion había seguido el ejemplo del emperador y, como ocurrió con él y con los demás primarcas, atenuó sus emociones, priorizando la lógica en su forma de actuar, aunque sin convertirlos en simples máquinas. Y con 100 caballeros de Sion a su disposición, aunque sus armas no fueran especialmente poderosas y sus armaduras no se compararan en absoluto con las de un marine espacial, Sion tomó el control del planeta sin problemas. Capturó las otras 4 naves del sistema, reemplazando a los nobles por sus hijos, sin necesidad de derramamientos de sangre a gran escala. Solo se realizaron ejecuciones puntuales. Y Sion reformó el sistema político y administrativo del planeta. Nombró administradores públicos y cambió las leyes, otorgando estatus de nobleza a los cargos de administración, dejando claro que la nobleza era un privilegio ligado a la función pública, y esta a su vez, subordinada a las leyes. Un administrador, al igual que sus caballeros, podía actuar con libertad y saltarse reglas o protocolos, pero siempre apegado a la lógica y a la razón. Sion creó un cuerpo legal basado en 6 principios fundamentales. 1. El privilegio noble, para asegurarse de poder dictar el rumbo del futuro. 2. La igualdad ante la ley, para garantizar que todos los ciudadanos sin títulos de nobleza fueran iguales entre sí. 3. El derecho a la vida. 4. La libertad de expresión. 5. El derecho a la propiedad. 6. La libertad religiosa. Estos principios eran jerárquicos. El privilegio noble y la ley estaban por encima de todos. Así, con la igualdad ante la ley, Sion abolió la esclavitud, ya que no podían existir esclavos en un sistema donde todos eran iguales legalmente. Para mejorar las condiciones de vida, activó la producción de equipos avanzados de minería y recolección de recursos, además de aumentar la producción de alimentos para sustentar a toda la población. Sion creó escuelas y universidades. La educación primaria y secundaria eran obligatorias y financiadas mediante impuestos. La universidad, en cambio, era opcional y los gastos corrían por cuenta del estudiante. La educación era vital para una sociedad civilizada, pero para Sion, bastaba con una base sólida. Mejorar como personas dependía del esfuerzo individual. Intentó copiar la PCE para mejorar la producción tecnológica avanzada, pero no pudo. Era una tecnología demasiado compleja, con partes que no lograba entender. Aún así, eso no significaba que fuera imposible. Solo que aún no poseía los conocimientos suficientes. Estudiar la inteligencia artificial de la PCE también le proporcionaría el entendimiento que necesitaría para futuros proyectos. Y un año pasó desde que Sion tomó el control del planeta, ahora llamado Principado de Sion, y él, el Gran Príncipe Sion. Bajo el reinado del antiguo rey, el planeta había mantenido relaciones comerciales con otros 5 mundos. Ahora, esos planetas veían con recelo el ascenso de Sion, temerosos de su golpe de estado y de cómo se deshizo de toda la nobleza, quedándose con todo el poder. Como respuesta, planearon un ataque conjunto con más de 50 naves, contra las 10 de Sion. Sion no hizo ningún movimiento militar. Fingió querer reconciliarse mientras, en secreto, seguía creando más hijos. 3 meses después, tras un entrenamiento infernal que dejó a León temblando del agotamiento y con un odio grabado en el alma hacia los demonios, su primer enfrentamiento tras salir del tanque, se encontraba en su primera misión. Una guerra. Su padre, Sion, quería conquistar el resto de los planetas del sistema Sion, y ellos habían sido enviados a cumplir con ese objetivo. Pero esta guerra no era como las que León conocía, cuando fue soldado del antiguo rey Itu. Sube ordenó un soldado, interrumpiendo los pensamientos de León. León lo miró con una expresión fingida de ira y dignidad ofendida. ¿Quieres quedarte aquí? Le espetó el soldado, apenas un mercenario y o mejor dicho, un esclavista. León miró a su alrededor, como si estuviera considerando su respuesta.
Se encontraba en un muelle del mercado negro de los planetas del sistema, un lugar lúgubre y oscuro que aún escapaba al control de su padre, pero que sería purgado tan pronto como dejara de ser útil. León miró al mercenario apretando los dientes, pero luego agachó la cabeza en señal de sumisión. Eso provocó las risas del mercenario y de sus esbirros, quienes seleccionaban personas al azar. Sube de una vez, antes de que me arrepienta y te deje aquí con ese engendro de príncipe, dijo el mercenario, mientras observaba con una sonrisa cómo León, vestido como un noble adinerado y con una apariencia impecable, subía a la pequeña lanzadera de transporte de esclavos. Así como León, otros nobles fueron seleccionados y subidos a la lanzadera. Una vez todos estuvieron a bordo, él y unos 20 nobles exiliados que intentaban huir del planeta tras el golpe de estado del gran príncipe Sion fueron llevados a la órbita, donde abordarían una nave de contrabando. Su destino final era uno de los planetas objetivos de su padre. Al abordar la nave, León sobornó a los guardias para obtener una audiencia con el capitán mercenario. Un hombre de mediana edad, con barba espesa, que claramente no se había bañado en al menos una semana. Tenía un ojo electrónico que escaneó varias veces a León y hasta el instante en que cayó hacia atrás, con el cuello rebañado por una cuchilla que León había formado con su mano derecha. Antes de que el cadáver tocara el suelo, León lo sostuvo y, usando su biomancia, redujo el cuerpo a un pequeño montón de polvo. Con el objetivo primario cumplido, León adoptó la apariencia del capitán y llamó a otro de los nobles rescatados al mismo cuarto. Se trataba de una mujer de figura esbelta, que, según los registros del capitán, había pagado su boleto con una gran suma de dinero, escondida en cuencas de otros planetas. Capitán, dijo la mujer con tono arrogante, cuando León, ahora suplantando al capitán, le indicó que se sentara frente a él, sin ningún saludo oficial. Bien. Notó algo de aprensión y miedo, pero sobre todo arrogancia e ira, alabó León. La mujer, que en realidad era otro de sus hermanos disfrazado, como todos los nobles a bordo, asintió con una sonrisa. Nuestro padre confía en que podamos establecer una ruta segura de infiltración. Este personaje es clave para ello, dijo su hermano. No te preocupes. Alteré los registros para borrar mi antiguo aspecto. Si investigan y hay testigos de que abordé esta nave, la única pista que quedará será la del capitán. A lo sumo, pensarán que un noble se volvió demasiado problemático y fue eliminado, explicó León. Excelente cobertura. Yo también he estado trabajando en crear una relación visible con nuestros otros hermanos ante los guardias, para dejar un registro de una futura red de negocios. Después de todo, se supone que somos nobles exiliados, y no sería raro que fundáramos una organización para sacar a más de los nuestros del Principado de Sion hacia otros mundos, añadió su hermano, mientras le pasaba un chip de datos con algunas peticiones menores para encubrir su reunión. En él también estaban los primeros pasos para establecer aquella nave como una ruta segura de infiltración hacia los planetas enemigos que su padre pronto conquistaría. Tras una corta reunión, León volvió a quedarse solo, esperando que la nave llegara a su destino. Luego regresaría al Principado de Sion para buscar a más de sus hermanos, quienes se infiltrarían en otros planetas, ocupando el lugar de reyes, generales, capitanes de naves y líderes estratégicos. Una vez todos esos puestos clave estuvieran bajo su control, se declararía la guerra y, acto seguido, una rendición incondicional. Y en el segundo año de su mandato, cuando sus enemigos comenzaban a preparar un ataque, Sion ya tenía 300 hijos desplegados en los planetas enemigos. Pero no estaban allí como soldados con armas. Simplemente entraron a los palacios de los gobernantes durante la noche, los ejecutaron silenciosamente y tomaron sus lugares. Así, la guerra terminó antes de comenzar. Solo murieron quienes estaban directamente involucrados. Ese era el mayor talento de Sion, y también el de sus hijos. Ellos no estaban hechos para la guerra, sino para evitarla, preservando recursos y vidas valiosas. Y al tercer año, Sion había conquistado a todos sus enemigos, borrado sus casas nobles y decomisado sus tce. Lo logró sin pelear ni una sola batalla. Mientras fingía negociar, sus hijos se infiltraban en flotas y palacios, tomando el control de naves y ciudades, capturando a todos con facilidad, incluidas las tripulaciones. Los hijos de Sion, como él mismo, eran expertos en infiltración, pues les había transmitido todos sus conocimientos y habilidades. Desafortunadamente, no podían interactuar con la biología a nivel genético como él, algo que ya esperaba, pues su poder psíquico seguía siendo inigualable. Aún así, Sion no se rindió. Estaba decidido a otorgarles un poder adicional.
Sin embargo, estudiarse a sí mismo no era tarea fácil. Era como intentar estudiar a la disformidad misma, incluso más difícil que analizar un abscé. Para respaldar su gobierno sobre los nuevos planetas conquistados, Sion tomó como esposa a una mujer de la familia gobernante, y solo a ella le otorgó el cargo de gobernadora. Era raro que un noble tuviera varias esposas, no porque fuera inmoral, sino por un tema de legitimidad. Sin embargo, Sion no planeaba tener más hijos que los caballeros de Sion, así que no tendría problemas legales. Aún así, Elizabeth, la pelirroja adoradora de Slaanesh, pasó un mes sin dirigirle la palabra y aunque no sin compartir su cama. Las demás esposas de Sion eran, como Elizabeth, jóvenes princesas ambiciosas que no estaban en la línea directa de herencia. Sion cuidó ese detalle, porque si ellas creían que podrían haber alcanzado el poder sin él, lo verían como un usurpador que las había apartado de su legítimo derecho, en lugar de verlo como quien les había dado un puesto de poder. En cuanto al resto de los cargos nobiliarios, todos fueron establecidos según la ley, que vinculaba el título nobiliario a la función pública correspondiente. Si alguien era removido de su cargo, también perdía su título. Y 4 años después de su coronación, Sion descubrió cómo añadir información a una PCE, y la usó para cargar planos de naves y comenzar su construcción. Las PCE no eran conocimientos en sí mismos, sino colecciones de planos e instrucciones de ensamblaje. No incluían explicaciones ni teoría detrás de su tecnología, lo que dificultaba su estudio, tanto de la propia PCE como de los dispositivos que ésta producía. Sumando todos sus recursos, el Principado de Sion contaba ahora con 6 planetas y una flota de 60 naves. Con sus 6 PCE en funcionamiento, pronto podrían producir una nave por mes cada una. En un año, estarían fabricando 6 naves mensuales. Sion no tuvo dificultad en conseguir tripulación y soldados, ya que su gobierno contaba con una aprobación del 95%. Aunque no era Roboute Guilliman ni uno de sus ultramarines, el pueblo lo amaba por haberlos liberado de la antigua nobleza, que prácticamente los esclavizaba. Incluso los comerciantes ricos se encontraban sometidos bajo su yugo. Respecto al sistema político, la democracia no existía en ningún planeta. Solo había tiranías. Por eso, nadie protestó por el modelo de gobierno de Sion. Aún así, sus hijos infiltrados por todas partes se aseguraban de que ningún administrador ni grupo de poder se creyera por encima del sistema. Para mantener a la población ocupada y distraída, Sion imitó a los romanos, pero de forma más civilizada. En vez de un coliseo con gladiadores, promovió el arte, la literatura y algo nunca antes visto en esos mundos: la televisión, los videojuegos y el cine. No introdujo Internet, porque sabía que era difícil de controlar y podría ser una amenaza para su gobierno, al contrario de la televisión, que sí podía regularse. Cada año que pasaba, Sion se volvía más poderoso y hábil en el uso de sus capacidades. Cuando cumplió 20 años 10 años después de haber sido coronado, ya medía 3-5 metros y sus habilidades le permitían crear a sus hijos sin intervención directa. Había desarrollado la tecnología necesaria para ello, incluyendo la implantación de conocimientos y lealtad hacia él. Todo el proceso estaba bajo su control exclusivo, y nadie tenía permitido interferir. Ahora, 9 años después de haber creado a su primer hijo, Sion contaba con más de 5.000 hijos y una flota de más de 300 naves. Con ellas, iniciaría su viaje hacia su siguiente objetivo: la tumba de los Necrones, cuya tecnología planeaba robar para poder competir con la del emperador de la humanidad. Para mantener el gobierno en su ausencia, dejó a varios de sus hijos a cargo, incluyendo a uno que se hacía pasar por él. Se comunicarían mediante la disformidad, ya que su viaje tomaría años al no contar con un faro psíquico como el Astronomicon del emperador durante la Gran Cruzada. Sus naves, que ya de por sí eran lentas, tendrían que avanzar mediante saltos cortos para evitar perderse o quedar atrapadas en la disformidad. Sion pasaría más tiempo viajando que combatiendo, y las comunicaciones podían tardar meses en llegarle. Pero tenía claro que necesitaba recursos y tecnología, y no podía esperar a que el emperador construyera el Astronomicon y comenzara la Gran Cruzada. Para entonces, él ya debía contar con su propia flota y ejército listos para la conquista. El planeta Sion se encontraba cerca del futuro Sector Atila, en el Segmentum Ultima. El rumbo de Sion lo llevaría hacia el Mga Monolith, donde sabía que se hallaba el tesoro que deseaba asegurar. Elizabeth, al ver que él se marchaba, dejó su puesto como regente a cargo de uno de los caballeros de Sion y se unió a la flota de conquista. Esto motivó a las demás esposas a no quedarse atrás.
Así, el gobierno del Principado de Sion quedó en manos exclusivas de los caballeros de Sion, respaldados por una flota defensiva de 100 naves. Sion llevaría con él 200 naves. La construcción de naves tampoco se detendría, y seguirían produciéndolas tras su partida. Sion dirigió su flota mediante saltos muy cortos por la disformidad, ya que, sin la presencia del Astronomicon, incluso estos trayectos breves eran un riesgo considerable. Solo podía bordear el peligro gracias a sus propias habilidades y a las de sus hijos en tecnomancia, que incrementaban el rendimiento y la capacidad de cálculo de las naves, mejorando así su eficiencia. En su travesía, Sion conquistó varios mundos que, tras una evaluación junto a sus hijos, determinó que eran seguros y no albergaban nidos del caos, ni estaban irremediablemente corrompidos. Aunque estaban en el milenio 30 y estos casos aún eran raros, Sion no bajaba la guardia. El caos era el segundo mayor peligro al que se enfrentaba, después del emperador de la humanidad y su cruzada genocida. Los mundos que Sion pretendía conquistar, al ver su flota, se rindieron de inmediato. Aquellos que intentaron resistirse fueron infiltrados y tomados sin alboroto. Sion no estaba dispuesto a malgastar recursos, por lo que mantenía su patrón de eficiencia. Para gobernar los nuevos territorios, aplicaba la misma estrategia. Si el planeta era una autocracia, se casaba con una mujer de la nobleza local. Tras una boda rápida, ella quedaba a cargo del gobierno. Las únicas que lo acompañaban eran Elizabeth y sus demás esposas, quizá por la conexión que habían desarrollado con él, o porque esperaban que les ayudara a aumentar sus propios poderes psíquicos. Aún así, como no deseaban convertirse en musculosos supersoldados, Sion aún no tenía una solución definitiva para ellas. En el camino, Sion descubrió algunas mejoras tecnológicas para sus naves, así como más Pce, aunque no muchas. Solo encontró 9 mundos que las poseían. El resto eran planetas bárbaros que tuvo que conquistar combatiendo. Incluso Atila seguía siendo un mundo bárbaro, tal como lo fue durante la Gran Cruzada. Sion habría pasado de largo, pero estos planetas poseían recursos mineros y servían como fuentes de alimento. Ordenó construir infraestructuras y trasladar equipos de minería. A los bárbaros los dejó vivir según sus costumbres, pero les proporcionó hospitales para fomentar el crecimiento poblacional y creó escuelas para promover la cultura y el arte, sin obligarlos a participar si no lo deseaban. Y 10 años después de haber iniciado su camino, cuando tenía 30 años, Sion contaba con 50 mundos bajo su dominio, 20 Pce en operación, y había viajado en línea recta hacia su objetivo, deteniéndose solo en los planetas donde podía hacer escala. Los viajes por la disformidad en caos eran demasiado lentos y engorrosos para desviarse. Su flota y su ejército de caballeros de Sion seguían creciendo, y ya contaba con casi 20.000 hijos, creados en su laboratorio personal a bordo de su nave insignia, la cual era 3 veces más grande que las demás precisamente por ese módulo añadido. Sion dividió a sus hijos en capítulos de 1000 y formó su guardia de élite con los más fuertes, hábiles y destacados, liderados por Hyperion. Al llegar finalmente al Mga Monolith, Sion se encontró con un templo ocupado por adoradores del caos. No sabía qué hacían allí, pero los reconoció de inmediato al ver el símbolo del caos en sus vestimentas. Aunque intentaron fingir ser sirvientes de dioses poderosos y benevolentes, solo encontraron cuchillas en sus gargantas y fueron capturados para ser interrogados. Los caballeros de Sion no tuvieron piedad durante los interrogatorios, obteniendo toda la información por medio de torturas o penetrando sus mentes mediante poderes psíquicos. Aunque la telepatía no era la especialidad de Sion y sus hijos, eran psíquicos poderosos. Ninguna mente humana común podía resistirse a ellos. Extrajeron toda la verdad. Los adoradores eran servidores de Tseentch, y lo estaban esperando a él. El plan era presentarle a Tseentch como un dios del conocimiento, deseoso de ayudarlo a encontrar lo que buscaba, y así comenzar su descenso al caos. Sion parpadeó mientras leía el informe de sus hijos, que estaban atónitos al descubrir que semejantes entidades existían en la disformidad. Hasta ahora solo se habían enfrentado a demonios menores, que usaban para entrenar sus mentes. Los cultistas también les hablaron de Korne, Nurgle y Slaanesh, y de cómo corrompían a los humanos, especialmente a los psíquicos, tentándolos con promesas de poder. Sion descendió al templo junto a 5 de sus hijos y los servidores de Tseentch. Luego, los sacrificó y llamó al dios, cuya espantosa cara emergió del río de sangre formado por sus seguidores. «Me dicen tus servidores que deseas hablar conmigo», dijo Sion, sentado sobre el altar de Tseentch.
Así es, respondió Seench, sin molestia ni sorpresa alguna ante lo ocurrido. Sion, te he estado observando, y creo que podemos entendernos. Ambos buscamos conocimiento y cambio. Los caballeros de Sion guardaron silencio y solo observaron, reprimiendo todo su poder psíquico, pues ya sabían que esa criatura oscura podía usarlo en su contra. En cuanto a Sion, él no se ocultaba en absoluto y actuaba con despreocupación, confiado en su resistencia mental ante este tipo de entidades. No les temía. Los primarcas no cayeron por tener mentes débiles, sino por su ignorancia, lo que los volvió marionetas fáciles de dominar para los dioses del caos. Si buscas conocimiento, al igual que yo, entonces tu compañía no me interesa. No podría aprender nada de ti. Para aprender junto a alguien más, ya tengo a mis hijos, dijo Sion con desinterés. Buscas conocimiento para construir Pzetentosench. Con eso sí podemos negociar. ¿Qué deseas? Preguntó Sion, con renovado interés. Sírveme, y tendrás todo el conocimiento de la galaxia, ofreció Sench. Sion sonrió. Interesante. Eso suena tan falso como las palabras de bienvenida de tus seguidores. Si fueras alguien menos escurridizo, ya te estaría arrastrando con mis hijos para que te expriman todo lo que tramas, dijo Sion con sinceridad. Soy Sench, dios del conocimiento y del cambio. Conozco el pasado, puedo ver la totalidad del presente, y vislumbro una infinidad de futuros, alardeó Sench. Sion reflexionó unos segundos. Podía ser que Sench dijera la verdad y que en efecto conociera el presente completo, pero era evidente que solo se refería a los acontecimientos externos. Si pudiera leer su mente, no estaría perdiendo el tiempo con él. Puedo creerte. Pareces una entidad bastante poderosa, pero quien me creó también lo es, y ni él me ofrecería todo lo que sabe sobre esta galaxia, porque eso sería poner una espada sobre su propio cuello. ¿Por qué lo harías tú? Preguntó Sion, dejando clara su desconfianza en el tono de su voz. El que te creó no es nada en comparación conmigo, y Sion suspiró y bajó del altar. Vamos, no es más que una criatura mentirosa. No quiere negociar con nosotros. Solo busca una ventaja, dijo con una mueca de decepción. ¿Y por qué crees eso? Preguntó Sench mientras Sion y sus hijos se retiraban del templo. Su tono era sereno, como si aceptara su derrota, pero también sonaba a curiosidad genuina. Sion se detuvo y miró hacia el cielo brillante fuera del templo. Sé lo que soy. Mi propio poder me lo dice. No soy humano. Mi origen está en la disformidad. Soy más como tú que como los humanos que me rodean. En este mundo, soy casi un dios. No hay nada que pueda detenerme ni enfrentarme de igual a igual, al menos no entre las criaturas humanas o comunes. La pregunta es, si yo soy así, ¿cómo es la criatura que me creó? Ese ser solo puede ser un dios. ¿Cómo puede algo así ser nada para ti? Es más, si no es nada, ¿qué haces aquí hablando conmigo? No deberías tener ningún interés en mí. Si quien me creó no vale nada, entonces yo debería valer aún menos. Si fuera así, deberías poder crearte cientos de miles de seres como yo. En conclusión, es evidente que mientes y me tomas por tonto, reprendió Sion, y sin mirar atrás, siguió caminando. Pero entonces un ataque psíquico llegó a su mente. Sion se preparó para rechazarlo, pero percibió la imagen de una Pce. Comprendió que se trataba de una comunicación psíquica, así que reforzó sus defensas mentales y la recibió. Era la ubicación de un planeta. Ve allí y conseguirás una Pce como nunca antes has encontrado, susurró la voz de Sench en su mente, antes de desvanecerse. Su presencia no volvió a sentirse. Sion puso los ojos en blanco. Sench, eres un pedazo de mierda, pensó mientras levantaba la mano para tranquilizar a sus hijos, que habían sentido el ataque. No dudaba de que la información fuera correcta. Sin duda, encontraría una Pce como la que deseaba, capaz de construir nuevas Pce. El problema era que el planeta señalado por Sench estaba a 10 años de viaje, y a 5 años del centro de su imperio. Eso lo obligaría a cambiar de dirección y abandonar ese lugar, y un lugar que él sabía, y Sench también contenía una tumba de los necrones. Sench no quería que Sion se quedara y explorara ese planeta. Mucho menos que instalara una operación minera allí. Si lograba obtener tecnología necrona, sería una amenaza seria para los dioses del caos, pues esa tecnología podía incluso cerrar la disformidad. Y eso, Sench no podía permitirlo. Por eso le lanzaba un hueso lejos de allí, disfrazado de buena voluntad. Pero todo era falso.
Otro intento de manipulación, para desviar su interés y, cuando regresara, las fuerzas de Terra seguramente ya estarían sobre él. Sion sonrió para sus adentros. La tecnología de los necrones era muy superior a cualquier Psi, pero también extremadamente peligrosa, especialmente en su estado actual de ignorancia. Si despertaba a los necrones por error, los dioses del caos no serían los únicos con dolor de cabeza. Era un enemigo al que Sion todavía no podía enfrentarse. Nos vamos. Tenemos un nuevo objetivo que seguir, por lo que dividiremos la flota, dijo Sion. Sus hijos asintieron. Tseentch, desde su trono, observó a su orgulloso hijo alejarse de la tumba de los necrones. Tal como había previsto, Sion no se sentía aún preparado para dominar aquella tecnología, y prefería ir tras las Psi. Has elegido bien, hijo mío. Este camino es más conveniente para ti, y te llevará al mejor de los futuros que puedo ver, a la voz Tseentch, orgulloso del rumbo que tomaba el más perfecto de sus hijos, el portador de sus mayores bendiciones. El cambio y el anhelo de conocimiento. Tseentch expandió su conciencia para observar a los demás hijos de los dioses, esos a quienes el traidor había llamado primarcas, y que se atrevió a engañar, robándoles lo que por derecho les pertenecía. Todos ellos no hacían más que tropezar, obsesionados con su humanidad, rechazando sus dones, aferrándose a las pequeñas criaturas que los rodeaban. Todos decepcionantes. Todos eligiendo el peor camino, una y otra vez. Por cómo iban las cosas, al final ese traidor no recibiría su castigo, y ellos se verían obligados a cargar por la eternidad con ese error. Pero justo cuando Tseentch comenzaba a aceptar lo inevitable y a planear sobre ello, volvió su mirada a su hijo más cercano. Aquel que directamente portaba su bendición. Aquel que era agente del cambio, y que se llamaba a sí mismo Sion, un nombre que hizo parpadear al dios del cambio, pues era exclusivo de un futuro que ella había descartado. Un futuro que requería demasiados sucesos y perfectos, para poder realizarse. Y sin embargo, evento imposible tras evento imposible sucedieron uno tras otro. Su hijo se aferraba a ese futuro incierto como si no pudiera mirar hacia los lados. A diferencia de sus decepcionantes hermanos, siempre tomaba el camino más improbable. No buscaba la aprobación de quienes lo rodeaban, no daba importancia a las ideas ajenas, y sobre todo, no vacilaba al usar todos los dones a su disposición, dominándolos y avanzando siempre hacia el cambio que lo conduciría al progreso. Cada uno de sus movimientos lo llevaba, de la forma más eficiente, a obtener poder. Era como si, desde el principio, ese hubiera sido su objetivo. Como si, desde su despertar, el traidor fuera su verdadero destino. En Sion no había las dudas de sus hermanos. Logró lo que ninguno de ellos había conseguido. Crear un posible futuro en el que el traidor caería. Pasó de ser una simple pieza para debilitar a aquel que los traicionó, a su mayor adversario. Por eso, Tseentch decidió que lo guiaría en cada momento de necesidad. En cuanto a los pensamientos rebeldes de su hijo bendecido, le causaban gracia a Tseentch. Él era el dios del cambio, el dios del conocimiento. Cada acción de Sion lo fortalecía. Cada alma que tocaba, tarde o temprano, acabaría en sus manos. Porque cada alteración en el destino inevitable de esta galaxia era la máxima adoración a su esencia. Una plegaria viva al dios del cambio. Tseentch estaba complacido. Incluso consideraba replantear sus planes con esos tres, y apostarlo todo por su hijo más preciado. Aunque, como dios del cambio, su naturaleza le impedía apostar por un solo camino. Se carcajeó. Aunque no lo apostara todo, en ese momento, él era el único que observaba a Sion. El traidor, limitado por la realidad, jamás imaginaría que ese futuro era posible. Ni siquiera el propio Tseentch lo creyó al principio. Y ahora podía verlo con sus propios ojos. Solo podía esperar el día en que el traidor también lo viera y con desesperación. ¡Qué glorioso día! Pensó Tseentch, mientras volvía su mirada hacia su hijo, que partía de la órbita del planeta, en busca del regalo que le había ofrecido. Ve, hijo mío. Ve y trae a tus hermanos hasta mí, así como a todas las almas de esta galaxia, dijo Tseentch con solemnidad. Una carcajada oscura y sombría surgió desde su trono, extendiéndose por la realidad como un sueño que nublaba el futuro y protegía el camino de su hijo de la mirada del traidor y aquel que había osado robarles lo que por derecho les pertenecía. Nota del autor. Aclaración. El transmigrador de este fic, no es el Sion de la saga Sion.